Gobierno ha desviado el foco del escándalo del espionaje a través de Pegasus y lo ha colocado sobre la directora del Centro Nacional de Inteligencia, en una situación que, tal y como contamos en Voz Populi, recuerda y mucho a lo que ocurrió hace poco más de un año con el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y que acabó con su dimisión. Lo cierto es que de momento no convencen ni mucho menos las explicaciones a los independentistas, mientras que desde Unidas Podemos creen que en caso de decapitar al CNI, lo que haría Pedro Sánchez sería una estrategia para tratar de zanjar la crisis. Al respecto, escuchamos la opinión de Gaby Sanz y el dardo de Rubén Arranz, y también hablamos de salarios y de cómo empresas y trabajadores puentean a los sindicatos para subirlos pero sin adecuarlos al IPC. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre en esta semana marcada por Pegasus, marcada por el escándalo del espionaje y por ese nuevo capítulo que hemos conocido este lunes cuando el Gobierno ha revelado que los móviles tanto del presidente como de la ministra de Defensa han sido infectados por ese programa de espionaje. Queremos hablar del asunto con nuestros compañeros, con Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Y con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? A ver, empiezo contigo, Jorge, porque, claro, hemos conocido estas nuevas revelaciones esta semana. Ahora parece que cambia un poquito las reglas del juego en el que estábamos metidos desde hace unos días y se pone el foco en la directora del Centro Nacional de Inteligencia en lugar de ponerse, como estaba hasta ahora, sobre todo en Margarita Robles. Así es, la directora del CNI, Paz Esteban, es la que sale, yo creo, peor parada después de que el Gobierno anunciara, en una rueda de prensa absolutamente extraña, por calificarla de alguna manera, que la ministra de Defensa Robles y el presidente Sánchez habían sido espiados en sus propios teléfonos móviles. Bueno, el caso de Paz Esteban, que es la directora del CNI, pues tiene una muy difícil solución política en este momento, porque por un lado Sánchez tiene la presión de sus socios de coalición, Unidas Podemos, y de sus aliados de investidura, los independentistas, que piden responsabilidades al Gobierno, responsabilidades políticas por el supuesto espionaje a los líderes del proceso, líderes independentistas, etc. Y ahora tenemos una denuncia del propio Gobierno de una brecha de seguridad gigantesca que afecta al presidente del Gobierno y a la titular de Defensa. Bueno, es difícil que la directora salga de ahí, nos cuentan estas fuentes, contamos hoy en Voz Populi, y es un caso que recuerda mucho, lo recordamos también, lo contamos, a la dimisión del general Villarroya, Miguel Ángel Villarroya, que era jefe del Estado Mayor de la Defensa y que dimitió en enero del 2021 por vacunarse supuestamente antes de tiempo, cuando apenas había dosis de las vacunas contra el coronavirus, contra el COVID-19. Pasó algo similar, se dejó hacer una bola muy grande con este tema. En Voz Populi se publicó que había unos protocolos que autorizaban a los mandos del ejército a vacunarse. Recordemos que al principio se establecieron unos grupos, si os acordáis, primero personas vulnerables, mayores de 80 años, etcétera. Pero aún así el GEMAT dimitió y fue la primera dimisión que se produjo en un cargo de este tipo desde su creación en 1984, con lo cual el futuro de Esteban pues está muy entredicho y bueno, veremos a ver si resiste. O sea, lo que estás diciendo, Jorge, es que ves una similitud bastante importante entre lo que ocurrió hace un año y medio con el GEMAT, que acabó dimitiendo por esa situación de las vacunas que contabas, y lo que está pasando ahora con la directora del CNI. ¿Ves una situación similar con respecto a, no sé si decir el relato, la película que se está formando en torno a esta persona? Vamos, lo que estás diciendo es que tú lo ves claro, la directora del CNI va a acabar dimitiendo. Es la cabeza política que va a entregar Pedro Sánchez para salvaguardar su acuerdo con Podemos, primero, y por supuesto con los separatistas. Además, también recordamos que Paz Esteban llegó al CNI en sustitución del general Sanz Roldán, que es una figura muy importante y de mucha trayectoria. Paz Esteban era, bueno, algo así como su mano derecha en la época que él llevaba la casa, el centro, y nunca fue, digamos, la preferida de Margarita Robles tras la moción de censura. No lo era ya de Soraya Sáenz de Santamaría, que recordemos, ella tenía el CNI bajo sus competencias, después volvieron a Defensa con el PSOE. No era la favorita de Robles, que prefería a su actual jefa de gabinete,
y dentro del PSOE se apostaba por Elena Sánchez, que es una funcionaria de inteligencia de una trayectoria larguísima, también fue número 2 del CNI, que actualmente es la jefa de seguridad del Banco Santander. Entonces digamos que el nombramiento de Paz Esteban fue como la vía Borgen, que se dice, la que llega a mitad de camino sin que nadie lo espere, y por lo tanto no tiene unos padrinos políticos, no tiene el apadrinamiento de Sánchez, no tiene el de nadie de Podemos, ni de nadie destacado del Partido Socialista, con lo cual su posición política es muy débil, y Sánchez ha demostrado que necesita entregar alguna víctima política, vamos a decirlo así, si me permites, para un poco acabar con este escándalo del espionaje. Jorge, me hablabas del socio de coalición de gobierno de Unidas Podemos. Javier, te pregunto por Podemos, que ha estado mucho más en la crítica al gobierno, un poco alineándose con los partidos independentistas, sobre todo con los catalanes, que han sufrido este espionaje y del cual hablamos desde hace semanas. Ahora no sé si con este cambio en las tornas y con el espionaje también a los móviles del presidente y de Margarita Robles, no sé si para Unidas Podemos cambia algo o si esta situación con respecto a la directora del CNI, que podría volar a lo largo de los próximos días, es más bien percibida como una cortina de humo. Bueno, partiendo de la base de que Podemos nunca se fía del PSOE, tras más de 2 años cohabitando en Moncloa, se saben las argucias del PSOE y del presidente del gobierno para salir indemne de todas las crisis cuando le van mal. Como comentaba Jorge, Sánchez necesita ofrecer una víctima política, en parte porque en Podemos son conscientes de que hay sectores del partido que ven al presidente capaz de incluso tensionar las costuras de la seguridad del Estado y de poner a España en una posición internacional difícil con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Porque a ellos no les sentó bien el anuncio que hizo Bolaños de que el presidente y Robles habían sido espiados, en parte porque, como bien comenta Jorge, en Podemos se considera una especie de crear relato para ofrecer la cabeza de la directora del CNI. Así lo ven las fuentes consultadas en Unidas Podemos de peso. Y ellos no se bajan de lo que piden, ¿no? Ellos siguen obsesionados con la ministra de Defensa, con Margarita Robles. Ya es una cuestión prácticamente personal, más allá de sus atribuciones dentro del Ministerio de Defensa. En estos momentos digamos que también hay preocupación por lo que está suponiendo el caso con la acción política del gobierno. Podemos vive del gobierno, vive de las rentas de su escudo social, de vender todas estas medidas que ellos consideran prioritarias, y están cabreados porque aparte el escándalo de Pegasus ha barrido por completo de la agenda el escudo social, con el contexto económico tan desfavorable por culpa de la guerra, pues digamos que eso ya no está en el foco y se está hablando de un asunto que aunque a Podemos no le afecta directamente, esto es una cuestión que afecta al PSOE fundamentalmente, pero a ellos también les incomoda y les preocupa bastante porque también está tensionando la relación con los socios independentistas. Es verdad que han sido muchas las brechas en la confianza que ha habido en estos años de relaciones entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Jorge, lo cierto es que no solamente ha sido una brecha de confianza por este caso, sino que son innumerables, pero también es cierto que dentro de todo el relato que le estamos escuchando al gobierno en estas últimas semanas, desde que estalla todo el escándalo en la prensa americana, cuando estamos escuchando las explicaciones del gobierno, parece que dicen primero una cosa, luego otra. O sea, es verdad que lo que está claro es que hay muchas cosas que todavía faltan por saberse, por conocerse, y aquí hasta que lleguemos al fondo del asunto, si es que llegamos en algún momento, en fin, habrá que ver, ¿no? Porque hay muchas cosas que han sido un poquito raras, y esa misma rueda de prensa este lunes por la mañana que tú cubriste, Jorge, también es un poquito muestra de ello, ¿no? Es verdaderamente increíble que un gobierno comparezca en rueda de prensa para anunciar que ha sido espiado. Yo creo que es que no hay un caso en la historia como el que se vivió el lunes, ¿no? Precisamente. Es cierto que el gobierno, no podemos sustraernos que todo esto sucede cuando ha estallado el caso de los independentistas catalanes, porque esa es la clave de todo. Al final, después de que una parte de sus aliados acusen al CNI, a las cloacas del Estado, de espiar independentistas, de repente encontramos que el propio presidente y la ministra de Defensa, señaladísima, como ha contado Javier, por este tema, aparecen deseñalados a víctimas. Es decir, a nosotros también nos han espiado. Entonces esto cambia por completo la película, como bien decías, y se apunta en otra dirección, que es, si el CNI está investigando a líderes políticos y encima es incapaz, a través del centro criptológico, que depende del CNI, de monitorizar y tener,
salvaguardado el móvil del presidente, su encriptación, etcétera, pues bueno, tiene que caer ella y el gobierno puede justificar que la echa por eso y no porque se ha investigado a líderes, o se ha espiado o se ha monitorizado a líderes independentistas con este software. Ese es el relato que ellos pueden vender ahora. Vamos, que tú lo que quieres decir o lo que estás diciendo es que si no hubiera sido por estas semanas de escándalo que hemos tenido a costa del espionaje de los líderes independentistas catalanes, no hubiéramos tenido esta rueda de prensa del lunes, rueda de prensa a bombo y platillo para arrancar la semana convocada a primera hora para anunciar ese espionaje, esos móviles infectados, eso no lo habríamos tenido así de ninguna manera. Sin duda, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una extracción, de una intervención en los teléfonos que es de hace un año. En mayo del 21, junio del 21 en el caso de Robles, mayo en el caso del presidente. Esto aquí se ha intentado decir que bueno, que poco menos que para detectar una infiltración por Pegasus hay que hacer, la propia Moncloa lo decía así, ¿no? Un análisis forense del teléfono, hay que quitarle el teléfono al presidente. Bueno, pues no, o sea, realmente se ha comprobado, lo hemos publicado, que hacer detectar una infiltración de Pegasus pues no es nada complicado, lo contamos también en Voz Populi, se han hecho, ha habido periodistas que han estado investigados por Pegasus y lo han descubierto a través de organismos como Reporteros Sin Fronteras, que no creo que tenga, no creo que ni se acerque al todo el material o todo el sistema que tenga el Centro Criptológico Nacional, que será el más avanzado probablemente. Entonces no es tan complicado, con lo cual todo esto forma parte de intentar tapar el tema de los catalanes. Bueno, parece claro que todo este asunto del espionaje ha desatado una batalla del relato entre los partidos políticos, pero luego lo cierto, Javier, es que hemos visto, por ejemplo, como en el Congreso, el Partido Socialista, junto con también el Partido Popular, por ejemplo, han tumbado la puesta en marcha de esa comisión de investigación. Desde por parte de los partidos independentistas catalanes, como por ejemplo de Esquerra, se ha puesto el grito en el cielo por esto, incluso lo hemos escuchado a Gabriel Rufián decir que está en juego la legislatura. Realmente estamos en un momento muy importante de esta legislatura, a ver qué es lo que pasa con todo esto, pero lo que parece claro es que este nuevo capítulo que hemos conocido esta semana no ha frenado ni mucho menos a Esquerra y demás partidos en sus críticas al gobierno. Que va, la situación entre Esquerra y el lado socialista del gobierno en estos momentos es complicadísima. Ellos prefieren esperar. Es verdad que el PSOE y el PP se han aliado, como bien decías, para tumbar la condición sine qua non, la condición por la cual Esquerra iba a apoyar a lo que queda del gobierno, o sea, lo que queda de legislatura al gobierno, que era la creación de esa comisión, ¿no? Algo por lo que Podemos también ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Hoy Echenique, de hecho, acusaba al ministro Bolaños de contradecirse por comparecer el lunes y decir, utilizando se supone que secretos del Estado, que el presidente ha sido espiado, y a la vez justificar que precisamente porque pueden salir secretos del Estado en esa comisión no se monta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Podemos también ha acusado a Bolaños de eso y la situación está mismo muy tensa. Podemos trabaja, dice, por reconducir la situación, pero son conscientes de que la salida de Esquerra Republicana de la ecuación directamente puede tumbar al gobierno. Ya lo publicamos aquí en Voz Populi. Podemos lleva tiempo alertando de que la salida constante, ¿no? que Esquerra Republicana se vaya no de una votación en concreto, sino en general, se desvincule de la legislatura, pues puede hacer caer el gobierno, porque los apoyos parlamentarios de Pedro Sánchez dependen del independentismo y la salida de Esquerra, que es el partido independentista con más escaños, lo pone muy complicado, ¿no? Bueno, yo os pregunto para acabar brevemente a los dos en 30 segundos, decidme si creéis que está en juego de verdad la legislatura, si en función de lo que veamos en los próximos días, aquí podemos ver cómo se acorta y realmente hay una crisis sin vuelta atrás. Jorge. Yo creo que no, fundamentalmente porque a Pedro Sánchez no le conviene celebrar elecciones ahora, sería una derrota segura. ¿Y tú, Javier, qué piensas? Lo comparto absolutamente. De hecho, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, hay una fecha en el imaginario del gobierno, que es la presidencia rotatoria de la Unión Europea para España, momento en el cual Sánchez la usará absolutamente para sus propósitos electorales, pero es que no solo Sánchez, también Yolanda Díaz. Hace poco, la semana pasada,
anunció que cuando España sea anfitriona, ejerza la presidencia rotatoria de turno de la Unión Europea, va a convocar a los líderes sindicales de toda la Unión Europea a Madrid a un gran acto, porque quiere situar a España como vanguardia de los derechos laborales tras la reforma laboral, y va a ser igualmente un trampolín de ella para rodearse de líderes internacionales, de ministros de trabajo socialdemócratas de países como Alemania, Portugal, etcétera, etcétera. Entonces, ni a Podemos, ni al presidente del gobierno, ni al PSOE, ni a Pedro Sánchez les interesa para nada que el gobierno se acabe. Entonces yo creo que va a seguir y que Sánchez hará lo que sea por seguir. Jorge Sainz, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Javier Portillo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos contaba Javier Portillo, nos mencionaba esa presidencia rotatoria de la Unión Europea que ostentará España el año que viene, pero antes de eso España también va a albergar la cumbre de la OTAN dentro de poco más de un mes, que se va a celebrar en Madrid. Precisamente al respecto, nuestro compañero Gaby Sanz nos va a dar una opinión sobre todo este escándalo de Pegasus que se conoce apenas unas semanas antes de esta cita clave en el panorama internacional. Escuchamos. Pedro Sánchez ha decidido contarnos ahora que él y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de un espionaje masivo hace un año. Al presidente le han robado 2,6 gigas de información en una primera tanda, 130 megas en otra y 9 megas a la ministra. Tiempo habrá de dilucidar en la enorme brecha de seguridad que se ha abierto en la contrainteligencia española y de depurar responsabilidades, pero me van a permitir que me detenga en otra cosa, en algo que me parece ahora mismo mucho más grave. ¿Por qué el presidente lo hace público en este momento? A tan solo un mes de la cumbre de la OTAN en Madrid y con todos los ojos del mundo y de nuestros socios atlánticos en plena guerra de Ucrania puestos sobre el gobierno español y sus capacidades de celebrar semejante cumbre. Hay muchas dudas en las embajadas sobre si compartir información con un socio tan poco fiable y habrá que ver exactamente ¿en qué queda todo esto? Judicialmente, porque el gobierno lo ha llevado a la Audiencia Nacional. De momento, la duda más que razonable, expresada tanto por Oriol Junqueras como por Alberto Núñez Feijóo, es que el PSOE y el presidente lo están haciendo porque están en apuros políticos, porque saben que Esquerra Republicana les pone en un aprieto por el tema del espionaje Pegasus a los independentistas catalanes. Y el presidente ha reaccionado diciendo: a mí Pegasus también me espió. Esa es la grave responsabilidad que ha contraído. No ha tenido empacho en poner en solfa la seguridad del Estado con tal de seguir un año más en la Moncloa. Y hacemos un paréntesis en este asunto de Pegasus para hablar de economía, para hablar de salarios y para hablar de cómo se suben en algunas empresas después de ver cómo el 1 de mayo, el pasado domingo, Día Internacional del Trabajo, pues los sindicatos pedían una vez más esas subidas salariales conforme al IPC, que como sabemos está por las nubes en estos últimos meses. Pero Mercedes Serrayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Resulta que hay subidas salariales en empresas, pero a espaldas de los sindicatos no las suben con respecto al IPC, sino que utilizan otro tipo de fórmulas. ¿Qué es lo que estás contando hoy en Voz Populi al respecto? Sí, tenemos la negociación salarial con los focos en la que los sindicatos, las centrales sindicales, están exigiendo que tiene que haber se tiene que ligar al IPC, en cualquier caso tiene que haber una cláusula de revisión que todo lo ligue al final de año a cómo vaya ido la cosa y demás, y están diciendo a las empresas que no firmen nada que no vaya en este sentido. Pero claro, luego la realidad de las empresas es otra, cada uno tiene su situación, es un mundo diferente, y hay empresas que necesitan un nuevo convenio, quieren, pues les interesa incluso que haya cierta subida salarial y saben cuál es la situación allí dentro. Entonces ahí estamos viendo que o bien los sindicatos que allí están a espaldas de las grandes centrales sindicales, o bien las empresas que no hay representación sindical, los trabajadores están negociando estas subidas que no están ligadas al IPC, sino que hay otras vías imaginativas o que puedan interesar, como es que haya cierta subida y que también otra parte se complemente con aportaciones de la empresa a planes de pensiones de los trabajadores. O sea, digamos que están aplicándose sus propias fórmulas en muchas empresas, ¿no? Un poco relacionadas, si no con sus necesidades, pues sí con su situación. Y esto por una parte, y por otra parte, con respecto a estas subidas salariales, recordemos también que estamos en un punto de la negociación, digamos, poco avanzado y además con un gobierno en el que vemos posturas diferentes según el ministerio o según igual el color político también, ¿no? Sí, ha habido un impasse claro con la celebración del 1 de mayo, porque los sindicatos estaban muy centrados en el mensaje de lucha y no estaban por la labor de negociar nada en esos momentos. Esta semana parece ser que se va a reanudar la negociación, pero la cosa está muy separada, ¿no? Por un lado, exigen los sindicatos esta
vinculación con el IPC y las cláusulas que decíamos, las empresas se niegan a que haya estas cláusulas y luego el Gobierno tampoco se aclara, porque hemos tenido estos mensajes del propio Pedro Sánchez insistiendo en que no podía trasladarse la subida desaforada del IPC a los salarios, y Nadia Calviño y María Jesús Montero, podemos decir el PSOE ortodoxo, está en esa línea, lo han vuelto a repetir el viernes pasado. Pero luego tenemos a Yolanda Díaz en el lado opuesto, insistiendo en que las empresas tienen que subir, que las empresas son las que tienen que, en esta especie de pacto que el Gobierno pide a las dos partes, que las dos cedan un poquito. Yolanda Díaz considera que los que tienen que hacer el verdadero esfuerzo son las empresas, y así ha estado diciéndolo el domingo, el día del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que ha sido tal la subida del IPC y todavía estamos con unas cifras alarmantes que adaptarse a esa realidad también es complicado, y iremos viendo un poco en las próximas semanas cómo van evolucionando pues esas conversaciones, esas negociaciones, y lo seguiremos aquí en Voz Populi, por supuesto, contándolo contigo, Mercedes Serrayer. Muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y hablábamos, decíamos, un paréntesis en el tema Pegasus, porque volvemos a él para escuchar el dardo de Rubén Arraz, como cada miércoles, para acabar esta edición de Barra Libre. Ya saben que volveremos mañana, como siempre, con más contenidos. Querido espectador, los gobiernos mienten, todos los gobiernos mienten, y todos los gobiernos desean saber información acerca de los otros gobiernos. Otra cosa son los métodos que utilicen para mentir o para obtener esa información. Se desveló el lunes por la mañana en rueda de prensa Félix Bolaños y Margarita Robles que el teléfono del presidente del Gobierno había sido espiado, según la Abogacía del Estado. Eso se descubrió el día 30 de abril. Lo que ocurre es que, reitero, estos hechos, evidentemente los gobiernos espían, es un hecho gravísimo, como ha dicho Félix Bolaños. Lo que ocurre es que, dadas los antecedentes del PSOE y del Gobierno en cuestión, el mero hecho de que se haya revelado ayer lleva a desconfiar. ¿Por qué? Pues por un lado, porque esta información surge después de que esta aplicación, que se llama Pegasus, que se instala en el teléfono móvil de forma ilegal, había servido para espiar a los líderes independentistas, lo que había desgastado la relación entre Esquerra Republicana y el gobierno de Pedro Sánchez. Pero también es verdad que surge otra cuestión, es decir, ¿por qué revelar estos hechos y por qué hacerlo precisamente después de que se conociera precisamente el tema de los líderes independentistas? Tenemos experiencia anterior en primaveras movidas por parte del Gobierno. De hecho, el Gobierno llegó al poder, el Gobierno socialista es Pedro Sánchez, después de una moción de censura primaveral. Tenemos experiencia también en dramatizaciones como las que ocurrieron el año pasado, cuando el envío de balas a Fernando Grande Marlaska y el entonces candidato a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias, recibieron, reitero, esas balas y salió en los medios de comunicación. También eso se podía haber ocultado. Y también Reyes Maroto, la ministra, que era una de las candidatas del Partido Socialista a la Asamblea de Madrid, recibió una navaja y, lejos de, reitero, esos hechos, taparlos o simplemente investigarlos sin darle esa difusión pública, pues la ministra, todavía ministra, salió con un cartel de INA3 a todo color, hablando delante de los medios, diciendo que había sido espiada. Parece que el aparato de propaganda del Gobierno funciona a pleno pulmón, y lo que ocurre es que la propaganda generalmente manipula las verdades o, digamos, adorna las mentiras. ¿Qué ha ocurrido realmente con Pegasus? Se descubrió el 30 de abril. ¿Qué ha ocurrido realmente con ese caso de espionaje? ¿Quién espiaba? Evidentemente el presidente del Gobierno dará las oportunas explicaciones en el Congreso, pero desde el punto de vista de la comunicación y de la propaganda, como hay tantas sospechas previas y como hay tantos hechos anteriores que resultan sospechosos, como Pedro ha llamado tantas veces al lobo, ha avisado de que viene el lobo, ocurre que cuando, a partir de ahora, cada vez que hace un aviso de esas características, desde luego cuesta creerle. Y en este caso también uno tiene la duda de si se ha transmitido una verdad o si se ha transmitido propaganda. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay.